que reiniciar la conexión. No sé si ya estabais conectados o no. ¿Qué tal a todos? Estamos en el aire. Muy buenas, ya he vuelto. Disculpar el error. Bueno, hoy quería... voy hacia la luz, Caroline, voy hacia la luz. Bueno, hoy el programa, como os decía esta tarde, espero que se oiga bien, que se vea bien. Creo que hoy la calidad debería estar un poquito mejor que ayer a nivel de conexión. Y como os decía, el mensaje de hoy, o el título, ¿no? Quiero decir, era la felicidad está en esos pequeños detalles. Y vino precisamente... sobre todo después de un comentario que hicisteis ayer en el programa, cuando estábamos repasando esos recuerdos de los 80, de los 80-90, ¿no? Y comentabais, no sé quién fue, hablábamos de Pepe Múgica, ¿no? Quiero decir, entonces... he estado pensando durante el día de hoy, viendo incluso algunos vídeos de él, de Pepe Múgica, cuando hablaba precisamente de que la vida a veces se nos escapa. Buenas noches, Aires. Entonces, quería hoy un poco arrancar con esto, ¿no? Quiero decir, hablando de esos pequeños detalles que tenemos en el día a día y que a veces, o muchas veces, se nos escapan, ¿no? Incluso en la parte final del programa quería compartir con vosotros un pequeño vídeo donde os voy a poner 3 minutos y medio que a mí me parecen absolutamente fantásticos, de una conferencia, de una charla de Pepe Múgica, donde precisamente habla del valor de la vida. Yo no voy a entrar, evidentemente, ni nunca he entrado en temas políticos, ni en qué hizo o dejó de hacer, sino en cómo fue su vida y en el mensaje que quizá quiso transmitir sobre el valor de la importancia de esos pequeños detalles que tenemos en el día a día. Y más sobre todo en un momento, en una época donde todo es bastante complejo, ¿no? Decía Pepe Múgica en esta charla o en esta conferencia que al final somos esclavos de este mundo, ¿no? Consumista, de este mundo donde al final nos movemos con ese estrés, con ese ritmo de vida donde las prioridades son pues quizá el último aparato tecnológico, el último coche, todas las comodidades que al final evidentemente en cierto punto son necesarios, pero que nos hacen esclavos en algunas ocasiones de disfrutar la vida como deberíamos disfrutarla en esos pequeños detalles. Y os habla uno que en el pasado, bueno, hasta que esta pandemia nos dijo basta, nos dijo que teníamos que parar, o en este caso a mí personalmente me dijo que tenía que parar. Y quizás, en cierto modo, aunque al principio lo he comentado en algún programa, choca y es impactante y tienes que volver a pasar un pequeño duelo, ¿no? Porque estás acostumbrado quizás a una manera de vivir totalmente diferente, ¿no? Yo he sido una persona quizá no hiperconsumista, pero sí consumista. Quiero decir, me ha gustado, por ejemplo, desde que os hablo incluso a nivel tecnológico, ¿no? Quiero decir, desde que salió Apple, ¿no? Quiero decir, pues he tenido desde iPhone 3 hasta el último 11, ¿no? O el penúltimo. Y parecía que en ese momento era una prioridad para mí, ¿no? Y te das cuenta cuando suceden determinadas cosas, cuando tu vida gira y cuando tu vida cambia, te das cuenta de que hay veces que las prioridades deben y tienen que ser otras, ¿no? Y empiezas a volver a recordar, y empiezas a volver a darte cuenta, a volver a descubrir esos pequeños detalles que muchas veces obviamos en el día a día. Por eso hoy ese programa, ¿no? Quiero decir, la felicidad también está quizá en esos pequeños detalles, y por eso quería cerrar el programa de hoy con ese audio, no vídeo, evidentemente, porque no lo puedo poner a través de esta conexión, pero sí, como ayer escuchábamos música y hablábamos de programas de fondo, pues hoy sí, en esa parte final, quiero poneros esos 3 minutos y medio donde Pepe Múgica directamente os va a comentar o nos va a comentar qué es para él el valor de la vida, ¿no? Aparte, hoy también quería, aparte de hablar con vosotros, y evidentemente de que como ayer podáis ir interactuando y podamos ir compartiendo y hablando temáticas sobre este tópico que quería tocar hoy con vosotros, hoy había pensado en los próximos días también aprovechar y leeros un pequeño hilo
del libro que quizás vaya relacionado con el tema que en ese día o en ese momento estemos tocando. Creo que puede ser una experiencia de audiolibro visual bastante interesante y que creo que puede ser positiva, ¿no? Como os decía, en esos pequeños detalles que quizá hemos perdido y que nos ha puesto de manifiesto la pandemia quizá en primera plana, ¿no? Es decir, estábamos acostumbrados al contacto, estábamos acostumbrados al abrazo, estábamos tan acostumbrados a esos pequeños detalles que pasábamos por alto, ¿no? A obviar una llamada de teléfono. Seguro que os ha pasado, ¿no? Yo recuerdo cuando en momentos de carga profesional, y esto nos ha pasado a muchos, recibías una llamada personal y directamente colgabas, diciendo, bueno, ya llamaré, estoy cansado, no tengo ganas de contestar quizá esa llamada, ¿no? Sin embargo, al minuto recibías una llamada profesional que creías que era importante o no, simplemente una llamada del trabajo, y corrías enseguida a coger el teléfono para contestar, ¿no? Y es cierto que quizá este tiempo nos ha servido para también darnos cuenta de esos pequeños detalles que ahora muchas veces echamos en falta, ¿no? Por Dios, me di cuenta que con muy poco te apañas. Y es absolutamente cierto, Esther. Yo ahora voy con eso, ¿no? Quiero decir, yo en mi caso personal era una persona que por situaciones profesionales, tanto mi mujer como yo siempre hemos trabajado. En muchas ocasiones incluso hemos trabajado como autónomos o empresarios o incluso trabajando para otras compañías sin ningún problema, pero hemos tenido la suerte y la fortuna durante mucho tiempo de generar una economía pues importante, bastante importante, que nos permitía pues poder vivir muy bien en muchas fases de la vida, ¿no? Y ahora, en estos momentos donde la situación cambia, ¿no? Quiero decir, donde evidentemente la situación es totalmente diferente, pasas de un extremo a otro, ¿no? Pasas del frío al calor y te das cuenta de que quizás antes organizabas tu vida con X euros al mes y ahora la tienes que organizar con muchos menos. Y te das cuenta en esos pequeños detalles que a veces esas... no es que se pueda vivir con mucho menos, evidentemente, y esto no es una apología para ahora tener... No, pero te das cuenta de esos pequeños detalles que antes no obviabas, ¿no? Yo hace unos días, hacía un año, esto es una pequeña anécdota, simplemente para compartirla, porque creo que estamos entre amigos y evidentemente se puede compartir. Yo hace unos días, hacía un año exactamente, que algo tan... nimio, algo tan banal, tan ínfimo como pedir una pizza a una conocida cadena de pizzerías, hacía un año que no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tienes una economía de guerra das prioridades a otro tipo de circunstancias y no nos ha pasado absolutamente nada. Quiero decir, no hemos tenido ningún problema por eso, nos hemos adaptado. Pero te das cuenta de esos pequeños detalles, cómo se valoran cuando no los tienes, ¿no? Hace unos días decidí, acercarme una noche y coger un par de pizzas para traerlas y darle una sorpresa, quizá un detalle a los niños, ¿no? Cuando aparecí con las 2 pizzas, la cara de ilusión, la novedad, el decir, ¡wow! Hostia, hoy cenamos pizza de esta, que era muy habitual en mi casa hace un año, y ves la reacción y te das cuenta de lo que es el valor, cuando realmente valoras cuando tienes una cosa y cuando no has tenido esa cosa durante mucho tiempo, ¿no? Esos pequeños detalles. Hablo de que quizás aprendamos a saborear en muchas ocasiones lo afortunados que somos cuando tenemos mucho y cuando tenemos poco. Pero ya no solamente el hecho de quizás obtener ese agradecimiento, porque nos ha tocado vivir, y aquí estoy absolutamente convencido, también lo he comentado en algún programa, yo cada día tengo más convencimiento de que hemos sido privilegiados por nacer donde hemos nacido. No se elige, al final es la fortuna que hemos tenido de nacer en un país mejor o peor, pero que al final tiene un estado de bienestar que nos ha permitido poder crecer de alguna manera, ¿no? Y desarrollarnos de alguna manera y vivir rodeados de un sistema de bienestar que en muchos sitios del mundo no tienen. Y esto no es demagogia, ni hipocresía, es realidad. Y a veces esto se nos pasa por alto, sobre todo incluso viendo imágenes, ¿no? De los que en ocasiones estos días salen a la calle
a reventar contenedores o a quemar farolas o a romper escaparates. Yo me pregunto, ¿no?, si en algún momento se habrán parado a valorar lo que tienen y a pensar en aquellos países realmente donde no hay esa fortuna de haber nacido en un sistema de bienestar como el que tenemos, si se han puesto en esa mentalidad de qué es lo que viven en los otros países donde realmente no tienen esa situación que podemos tener aquí por el mero hecho de haber nacido en este país, ¿no? Hablo de este país como puedo hablar de cualquier país prácticamente de la Comunidad Europea, ¿no? O incluso en Estados Unidos, depende de qué sitios, ya me entendéis. Pero ya no solamente me voy a la parte económica o de bienestar, creo que también hemos ido perdiendo esos pequeños valores que nos da la vida y que deberíamos aprender a saborear más, porque con el tiempo te das cuenta de que son los verdaderamente importantes. Hablo de un apretón de manos, ¿no? Quiero decir, lo que echamos de manos. Yo que he sido y soy comercial, mi trabajo ha sido siempre rodearme de personas, de clientes, de compañeros. Simplemente el poder despedirte de apretando la mano a una persona y sintiendo la fuerza, la presión, un apretón de manos dice mucho de una persona. Cuando tú le das un apretón de manos a una persona y le miras a los ojos, te puedo garantizar que es como si ambos nos hiciéramos un escáner y pudieras realmente conocer sin hablar a esa persona. Son pequeños detalles que se echan de menos, ¿no? Quizás el buenos días al salir de un ascensor. Nos hemos vuelto una sociedad muy crítica con lo que vemos de puertas hacia afuera, pero muy poco crítica con lo que vemos de puertas hacia adentro, ¿no? Es decir, se nos llena la boca en general de hablar de derechos, de hablar de igualdad, de hablar de bienestar, de hablar de educación. Sin embargo, hemos ido perdiendo muchos pequeños detalles a la hora, por ejemplo, de cruzarte con un vecino en el ascensor y darle unos buenos días con una sonrisa en la cara. Oye, pues a una persona que ves que, por ejemplo, lo está pasando mal en la calle porque no tiene trabajo, y sabéis también a qué perfil de persona me refiero, y nos hemos insensibilizado tanto que pasamos de largo sin ni siquiera prácticamente en muchas ocasiones darnos cuenta de que hay una persona que tiene una situación de vida que le ha obligado a estar en esa situación probablemente sin que ella quisiera, y no nos damos ni siquiera un minuto a pensar que tenemos muchísima suerte de no ser nosotros los que quizás en algún momento determinado pudiéramos haber acabado así. Y tener esa quizá carencia de empatía. Ayer que me recordabais algunos que en un programa, en este caso puedo hacer referencia, en la reunión secreta se hablaba, ¿no?, de la psicopatía, se hablaba quizá de esa falta de empatía, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Quiero decir, me sorprende como muchas veces nos consideramos empáticos y nos consideramos en general y no prestamos detalle o atención a esos pequeños detalles que no solamente te pueden retroalimentar, te pueden enriquecer a ti. Es decir, porque todos son hábitos, ¿no? Quiero decir, y al final la diferencia es que hemos perdido el hábito de ponernos en los zapatos de los demás y de ese contacto humano a la hora de preocuparnos por otro que no sea por uno mismo. También quizás empujados por el ritmo de la sociedad, por la competitividad, por este mundo global donde tienes que ser el mejor, el más rápido, donde todo tiene que ir a una velocidad extrema y donde no puedes mirar por los espejos retrovisores para ver quién viene detrás, ¿no? Quizá esa falta de sensibilidad es la que nos está haciendo llevar o llegar a la situación que tenemos a día de hoy. Y no sería mal momento, en una situación como esta, que en muchas ocasiones nos ha obligado a parar, a replantearnos muchas cosas, no quizá para el eslogan de vamos a salir mejores, sino simplemente para poder reflexionar. Como os decía en algunos programas, mi idea no es convencer a nadie. Yo no soy ni un santo, ni soy un gurú, ni soy absolutamente nadie para dar ejemplo a nadie. Pero al final sí me gusta, como os digo, pensar, me gusta reflexionar, me gusta creer que tenemos la capacidad de cambiar, que tenemos la capacidad de mejorar y de volver a quizá influenciar, porque como os decía también en redes sociales o en algún programa, todos somos influenciables, pero también a la vez somos grandes influenciadores. Y en muchas ocasiones somos ejemplo de personas que nos miran aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Si tú eres padre o madre, sabrás que aunque
tú no seas consciente de que te están mirando, cualquier pequeño gesto que hagas está siendo analizado absolutamente por tus hijos, ¿no? Y esto es así. Y en muchas ocasiones nos echamos, hablo en general, ahora no estoy, nos echamos la mano a la cabeza por el comportamiento de muchos jóvenes, cuando el problema quizá ha sido en ese reflejo o en ese, no lo quiero llamar liderazgo, pero sí ejemplo, que a lo mejor han tenido o no han tenido en su casa, ¿no? Y quizá debemos empezar por ahí. Si queremos empezar a cambiar las cosas a gran escala, deberíamos empezar a cambiar la manera de sentir la vida a nivel individual cada uno de nosotros. Llevo hablando mucho, vamos a tomar un traguito de café y así de paso también os dejo unos segundos, si queréis, para que podáis interactuar. Al final, yo hoy me he preparado este pequeño temita para compartir con vosotros, pero en muchas ocasiones no me gusta que sea únicamente a nivel de monólogo, ¿no? Quiero decir, sino incluso de poder compartir, poder leer y poder responder incluso a preguntas que podáis o que queráis hacer, ¿no? En algún momento determinado. Como os digo, aquí tengo el café y fijaros que incluso las tazas yo las tengo con algún mensaje determinado, ¿no? Quiero decir, en este caso es ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Hay veces que vamos, como os decía, tan estresados, vamos tan a un ritmo brutal, que pensamos en todo menos en nosotros. Y ya no solamente en nosotros a nivel egocéntrico o a nivel de ego, no, sino no pensamos en nosotros ni siquiera en qué realmente nos hace falta, ¿no? En si nos estamos perdiendo algo, ¿no? Café. Como os decía, esos pequeños detalles que me gustaría volver a recuperar. Muchas veces cuando quise lanzar o quise llevar adelante Proyecto Valora, que quizá los que más tiempo me seguís sabéis un poco de lo que hablo, tenéis el vídeo colgado en YouTube. Al final Proyecto Valora no era ni más ni menos que un proyecto donde poder influenciar de manera directa en quizá quien más lo necesita, que son los jóvenes, ¿no? En los centros educativos. ¿Por qué? Porque en los centros educativos al final se les está enseñando, evidentemente mucho, se les está enseñando metodología, se les está enseñando conocimientos, se les está enseñando evidentemente cultura, que es absolutamente necesario, conocimientos, pero hay veces que aunque se tiene que comenzar en casa, y eso estoy absolutamente de acuerdo, quiero decir, no se trata de delegar la educación en los centros educativos, pero sí quizás se debería de reforzar y se debería preparar también, igual que preparamos a nuestros jóvenes para el mundo real a nivel de conocimientos, a nivel de preparación laboral, se debería preparar también a nuestros jóvenes a nivel de valores, a nivel de frustración, de cómo gestionar la frustración, porque muchas veces esa reacción violenta de los más jóvenes es precisamente porque no saben reaccionar ante un negativo, ante una frustración, y la vida está llena de frustraciones, evidentemente, y les estamos dejando una imagen del mundo en el que todo es positivo, en el que todos son derechos, en el que no hay obligaciones, en el que se puede hacer cualquier cosa y muchas veces sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Se les vende que, y ojo, que un youtuber puede irse a Andorra y tener un Ferrari, cuando la realidad es que la mayoría, y aquí está para muestra un botón, pues hoy estamos quizá con un mensaje, oye, que puede interesar más a unos a otros, pero estamos 3 o 4 personas, ¿no? Y no estamos 3 millones. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo requiere una constancia, todo requiere una persistencia, todo requiere tener ilusión, todo requiere tener pasión, todo requiere tener ganas de hacer cosas. Y aparte, muchos valores, muchas actitudes emocionales que en el colegio o en los institutos o en las universidades no estamos preparando, ¿no? Y ahí es donde iba con el Proyecto Valora. Pero esa parte emocional también la tenemos que llevar, como os decía, a casa. Y ser ejemplos, ¿no? Y ser ejemplos de ellos, siendo ejemplos nosotros mismos y sintiéndonos bien por hacerlo. Vamos a intentar recuperar esa empatía, ¿no? De oye, pues ir a comprar el pan y no se trata de dame una barra de pan, toma el euro y me voy. Oye, pues una sonrisa, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo llevas tu negocio, ¿no? Quiero decir, ¿cómo llevas estos meses? Al final se trata de que esto que nos han vendido, y es la realidad, de que somos una especie social, de que somos una especie que necesita contacto con otros, que sea real. La diferencia es que en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es utilizar esa sociabilidad para alimentar el ego individual de cada uno de nosotros, ¿no?
Mira, vamos a ir leyendo algunos comentarios que estabais poniendo, ¿vale? Es decir, dice, hay una frase que me encanta, esto lo dice Esther, dice, grande es aquel que para brillar no le hace falta apagar la luz de los demás. Esto, Esther, es algo que por ejemplo, nos dicen, os decíamos, en muchas formaciones actitudinales o de liderazgo en empresas, ¿no? Es decir, había una frase, os buscaré el autor, a ver si luego recuerdo la frase, y era que solo puedes conseguir éxito cuando te preocupas de que la gente de tu equipo logre el éxito antes que tú. Si tú consigues que la gente de tu equipo, de tu entorno, de tu alrededor, consiga el éxito antes que tú, por ende, tú habrás obtenido éxito, el mismo o más incluso que ellos. Es decir, al final se trata de que entendamos que muchas veces el ir de la mano, el ir en trabajo en equipo, facilita mucho más las cosas y genera un carácter mucho más empático. Al final ahora, no es que esté de moda, ¿no? Quiero decir, pero hablamos de psicopatías, y al final es un reflejo. No soy, como os digo, es una opinión personal, no soy ni médico ni doctor, pero es un reflejo de la pura sociedad, ¿no? Cuando quitas esa empatía, cuando quitas esos valores, cuando fomentas el individualismo, cuando fomentas el lograr el éxito de cualquier manera independientemente del medio, ¿no? O sea, el fin es absolutamente prioritario para conseguir el objetivo, ¿no? Cuando quitas, o sea, cuando exacerbas todo esto y cuando quitas toda la parte humana, evidentemente estás fomentando que la estructura mental de mucha gente esté, lógicamente, encaminada a estar encerrada en uno mismo, quiero decir, a pensar en uno de manera egoísta y en quitar esa empatía, con lo cual desarrollar esa sociopatía de el resto a mí me da exactamente igual. Y esos pequeños detalles de vida, como os decía, del día a día, es simplemente, oye, mira, de camino, si una persona va andando de casa al trabajo, se puede encontrar con 1000 situaciones en las que pueda hacer algo, ¿no? Quiero decir, hay veces que cuando tú te cruzas por la calle con una persona, en una tienda, con una persona que a lo mejor está pidiendo en la calle y tienes un gesto con él, con un vecino al que te cruzas y le das los buenos días con una sonrisa cuando a lo mejor él no se espera que le vayas a decir absolutamente nada. Hay veces, no sé si os habrá pasado, que tenemos la capacidad de cambiar el día de una persona con un solo gesto. Tenemos la capacidad de, con un solo gesto, influir de manera determinante cómo va a ser el día de una persona. ¿Por qué? Y esto pasa, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo una persona que a lo mejor, imagínate, sale ese vecino de tu casa y sale porque ha tenido un mal día, porque no sabe, tiene incertidumbre con su trabajo, porque va pensando en lo que le va a pasar y de repente se encuentra contigo, ¿no? Y le miras a los ojos y le dices, oye, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Oye, no te preocupes que esto va para adelante. Y el simple hecho de lanzar esa energía y recogerla, automáticamente le saca una sonrisa y probablemente le cambia la dinámica de pensamiento y su día es totalmente diferente. Esto lo he visto absolutamente en cientos y en miles de personas. Mi trabajo, en un momento determinado, yo recuerdo cuando gestionaba mucha gente a nivel comercial y en muchas ocasiones mi trabajo era estar a primera hora en cada una de las delegaciones, bueno, cada día en una, ¿no? Quiero decir, pero intentaba llegar el primero. Intentaba siempre estar el primero si la gente entraba a las 8:30 a trabajar en las oficinas para luego irse a visitar clientes. Yo intentaba estar el primero. Llegaba el primero, me tomaba un café y cuando llegaban lo primero que hacía era levantarme, ir a cada uno y de manera individual darle la mano mirándolo a los ojos y con una sonrisa darle los buenos días. No os podéis imaginar la cantidad de gente que cuando llegaba a las 8:30 de la mañana, entre que llegaba medio dormida, entre que llegaba que le había costado levantarse, entre que se había comido un atasco, entre que el día anterior había sido un día horroroso a nivel profesional o incluso a nivel personal. Solo el hecho de acercarte a primera hora de la mañana, darle la mano, mirarle a los ojos, darle los buenos días con una sonrisa y decirle que era un crack y que ese día iba a tener un día absolutamente brutal,
podías notar, podías observar cómo el lenguaje corporal, cómo la mirada, el brillo, cómo la sonrisa, cómo las facciones cambiaban en apenas 5 segundos. Y viceversa, es decir, cómo cuando no hacías absolutamente nada o cuando tú habías tenido un mal día y no saludabas o gritabas a alguna persona, oye, esto, veías como automáticamente esa persona bajaba. Ahí me quiero referir a los pequeños detalles, a disfrutar más del día a día, a disfrutar más del entorno familiar que tenemos. Yo este año, una de las cosas que he aprendido es a disfrutar más de ese entorno. Antes de esta pandemia, en este caso yo, camaradería, en el caso profesional, dentro de una línea, ¿no? Dentro de una delgada línea roja que separa lo profesional de lo no profesional, ¿no? Quiero decir, de que la gente se tomara quizá más licencias de las que se tenía que tomar, ¿no? Es decir, al final era transmitir una actitud determinada, ¿no? A ver, vamos a leer lo que me dice Carlota. Dice, yo entiendo lo que quieres decir y tienes toda la razón, pero hay que tener en cuenta de cómo somos los españoles, la envidia que hay. Nadie quiere contarte nada, no puedes preguntarle cómo le va el negocio, están muy amargados, mucha gente. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente. Se han vuelto muy desconfiados, creen que les preguntas porque les vas a montar un negocio en la puerta. Absolutamente. Pero ¿sabes cuál es el problema, Carlota? Que si aceptamos que todo está así y que no se puede cambiar, lo único que puede pasar es que vaya peor, ¿no? Yo, por ejemplo, os he puesto una frase esta tarde en Twitter que me parece brutal, y me parece brutal que encima la haya visto en una película bueno, no tanto porque Disney tiene muchos mensajes, o sea, son películas de coaching para adultos, más que para niños. Y el hecho de leer esa frase, ¿no? De escuchar esa frase en Frozen 2, os lo ponía, ¿no? Que cuando no se ve el futuro es el momento de hacer o de intentar hacer las cosas bien, me parece brutal. Entonces, claro, es lógico que estamos en momentos tan complejos, en momentos donde la gente está tan fatigada, tan cansada. Es normal, pero al final, mira, se trata de cómo te sientes tú haciéndolo y que tú te sientas bien, porque al final tú intentas dejar una semilla a esa persona con la que has hablado, ¿no? Sí, pero claro que no podemos tirar del carro solos, es lógico, porque al que motiva también necesita que le motiven. ¿Quién motiva al motivador? ¿No? Es decir, pues pueden motivar sus convicciones, pueden motivar lo que siente al hacer las cosas, pero al final lo que me quiero referir con esto, Carlota, es que por el hecho de que las cosas no sucedan, no tenemos que abandonar o tirar la toalla, porque si no al final estaremos cayendo en la misma situación que esas personas que tienen esa amargura. Tampoco se trata de cambiar a la gente. No se trata de cambiar a la gente, quizá no lo he transmitido bien. Quiero decir, al final se trata de vivir los pequeños detalles en el día a día uno mismo y sentirte bien con ello. Sentirte bien con ello. Es decir, si yo me siento bien, al final luego la otra persona que recibe el mensaje tiene dos posibilidades: cogerlo o dejarlo ir, ¿no? Es decir, yo siempre cuando daba una formación y pasaba a un salón de actos o pasaba a una clase, siempre decía lo mismo, ¿no? Quiero decir, hoy os voy a dar una información que creo que puede ser útil. Si crees que es útil, es como en los ordenadores, ¿no? Guárdala en el disco duro. Lo que creas que no es útil, no dejes que ocupe espacio en la cabeza. Dale al delete, bórralo, y los cubos de basura están ahí precisamente para echar lo que no te sirve. Entonces, al final el concepto es, si yo salía por la mañana, o yo salgo por la mañana y doy los buenos días a mi mujer, a mis hijos, llego a la gasolinera a comprar el pan, oye, ¿qué tal estáis? Me da igual, yo me siento bien haciéndolo. Y al final estoy irradiando, me estoy sintiendo bien por hacer algo. Y luego el resto de la gente, de cada 10 con las que hables, probablemente 9 van a seguir exactamente igual. Pero quizás uno cambia el chip. Cambia el chip y dice, hostia, pues yo también voy a decir los buenos días. O tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu marido. Y al final es una pequeña cadena.
pequeña cadena que al final si quieres cambiar el mundo te parecerá insuficiente, pero sí que puede influir e influye en tu entorno. Y cuando tú cambias tu entorno, estás cambiando tu mundo. Y al final nunca sabes dónde llega un mensaje. Yo no sé quién va a escuchar este vídeo, Carlota o Esther o quien estéis escuchando. Yo no sé quién va a escuchar este vídeo. No sé si quizá alguna de vosotras o de vosotros os va a ser útil o no. Pero no sé si a lo mejor dentro de 8 meses va a entrar una persona en una situación de vida horrible y solo por el hecho de escuchar una palabra, le va a cambiar el concepto. Dentro de 8 meses probablemente yo no me acuerde de este vídeo. Pero si el mensaje que he lanzado, esa semilla que quizá he sembrado, sirve para que dentro de 8 meses a una persona le vaya mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, si a nivel individual entendiéramos, a nivel social, que el objetivo está en la unión, no en la división, y esto quizás es un tema que se entronca, tiene muchas raíces, ¿no? Quiero decir, pero y ahí estaba Enrique San Francisco, que leía hoy, o veía uno de los vídeos, ¿no? Donde decía que al final, para lo único que saben hacer los políticos es generar odio y dividir. Pues a día de hoy estoy de acuerdo. Entonces, cuando la sociedad nos quiere divididos, quizá en algún momento deberíamos pensar que deberíamos unirnos. O intentar hacerlo. Primero, te va a cambiar la percepción de ti. Te va a cambiar tu percepción. Mira, yo escuchaba... a lo mejor nos vamos dilatando un poco más, pero es que hay temas que me gustan, me apasionan. Oye, y si os son útiles, seguimos. En el momento que os canséis, cortamos el chiringuito y nos despedimos hasta mañana, ¿vale? Pero como os decía, mira, hay libros para todo, ¿no? Os podría enseñar un libro que tengo, a ver si lo... Mira, aquí. Mira, os voy a enseñar un libro. Este libro a muchas personas les parece, pues utópico, les parece un engañabobos, les parece quizá incluso una estafa, ¿no? Si lo quieres llamar así. Ahora os voy a decir mi opinión sobre este tipo de libros. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis, verdad? La magia, ¿no? De Rhonda Byrne. La misma autora que el Secreto, ¿verdad? Entonces, probablemente yo no me crea, probablemente después de leerlo, aquí lo que te habla es que al final es el poder del pensamiento, ¿no? Quiero decir, según piensas, creas, atraes y se crea o se desarrolla, ¿no? Y yo no lo sé, porque soy ignorante de todo y porque al final no puedo afirmar categóricamente que sí o que no. ¿Por qué? Porque no lo sé, porque desconozco, porque probablemente no haya una prueba empírica ni a favor ni en contra, porque se mueven en terrenos muy evidentemente. Lo más normal es que por mucho que tú pienses, evidentemente, que quieres que te toque el euromillón, no te toque en la vida. Perfecto. Ahí estoy absolutamente de acuerdo. Pero este tipo de libros, si los lees con una mentalidad abierta y con una mentalidad o con un sentido común, lo que te enseñan no es a creerte que si sueñas o que si piensas con mucha fuerza que mañana vas a tener un BMW, lo vayas a tener mañana en la puerta. Pero quizás sí te pueden ayudar a cambiar tu manera de pensar para, en lugar de pensar que no puedes, pensar que sí puedes. Y cada día levantarte, en lugar de amargado porque son las 8 de la mañana y tienes que ir a trabajar, quizá te pueden ayudar a coger el hábito de levantarte cada mañana con una sonrisa, sabiendo, oye, que vas a tener un día fenomenal y que a lo mejor con esos 10 euros que te ahorras en tabaco, dentro de 5 años a lo mejor sí te puedes comprar el BMW. Y cuando llega, dices, joder, pues lo he conseguido. ¿Ha sido gracias a pensar y a atraer? Probablemente no. ¿Ha sido a que este tipo de libros han provocado un cambio en tu manera, en tu actitud, en tu manera de enfrentarte a las situaciones que te encuentras durante el día a día? Probablemente sí. ¿Son útiles? Entonces,
Bajo mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque todo lo que te ayude a generar un hábito de actitud, un hábito de buen rollo, un hábito de Entonces a lo mejor ya no. Mirar, te voy a contar un secreto, hablando de secretos, ¿vale? Yo desde que tenía 18 años, yo con 20 años me fui a Barcelona a trabajar. Se me dio, ¿no? Y con una mano delante y otra detrás me fui a Barcelona, a una empresa a nivel comercial donde bueno, pues era autónomo y según vendía, según así cobraba, ¿no? Y tenía 20 años. Desde siempre, mi sueño era tener un BMW. Pero no por el concepto de coche, no, sino porque era una marca que me encantaba. Me encantaba. Era una marca elegante, era un coche elegante, era un coche seguro, me gustaba muchísimo. Desde los 20 años, ¿eh? Hostia, un BMW. En 2015, pude tener mi primer BMW por renting en la empresa. Cuando yo me senté en ese coche por primera vez y cogí el volante y miré el símbolo de BMW, casi se me caían las lágrimas. ¿Fue por leerme un libro? No, probablemente no, claro que no. Fue porque curré lo incurrable durante los 10 años anteriores para tenerlo. Y lo disfruté. Pero lo que me quiero referir es que con una actitud adecuada, con una manera de entender la vida adecuada, y quizá lanzando, oye, ¿por qué no, tío? Compartiendo algo positivo con la gente, a lo mejor, solo a lo mejor, las cosas te van mejor a ti y haces que a lo mejor nos vaya mejor a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque está claro que vivimos en una situación, y permitirme la manera de hablar, ¿no? Claro que vivimos en una situación de mierda. Claro que estamos viviendo una situación dantesca con fallecidos, con crisis sanitaria, con crisis social, con crisis económica. Claro que sí. Pero no podemos estar todo el día enfrascados, como a veces veo en redes sociales, todo el día dándole vueltas a la misma mierda. ¿Y qué haces para cambiarlo? ¿Qué haces para intentar que la situación sea diferente? Si no haces nada y solamente utilizas la crítica, es normal que te siga yendo mal. O que sigas sintiéndote mal. Porque al final los sentimientos, el sentirte bien o el sentirte mal, también son influenciables. Tú puedes hacer por intentar cambiarlo. Y ojo, yo hay días que no tengo ganas de absolutamente nada. Pero si en algo he aprendido en estos años porque mi situación es complicada y yo no voy a ser ahora hipócrita, ¿no? Esto no se trata de parecer que soy comunista y que vivo con poco, para nada, ¿eh? A mí me gusta vivir bien. Pero te digo una cosa, quiero decir, tienes que saber que la vida son ciclos y que tan pronto estás arriba como estás abajo. Y quizá mi profesión me ha enseñado que lo importante de la actitud es no lo que ocurre, sino lo que haces con lo que ocurre. Y cuando te vienen mal dadas, tienes que saber levantarte y tienes que saber afrontar con una actitud positiva lo que te viene. Porque si no, no te levantas. Porque si no, depende de cómo te dé la vida, no te levantas. Y cuando, con pequeños detalles, con esos pequeños detalles que te dan la felicidad, que yo también he vuelto a reaprender en este último año, pues con mis hijos, con mi mujer, con mis gatos, con mi perra, con mi patio, ¿no? Con el simple hecho de ponerme delante de vosotros y buscarme la vida para que se vea mejor o se vea peor. Se trata de generarte ilusiones y de intentar que a la gente que tienes a tu alrededor, incluso gente que no conoces, oye, ¿por qué no le puede ir un poquito mejor? Si le das un buenos días, si le deseas suerte, si puedes hacer algo, imagínate, si le puedes dar un retweet. Cuando veía a una persona hoy en redes sociales que decía, oye, por favor, tengo una enfermedad, estoy haciendo esto, no te pido nada, solo que le des al retweet, me ayudarías, es gratis, ¿no?
Joder, si es gratis y lo estás leyendo, macho, ¿qué te cuesta darle al retweet? ¿No? A lo mejor para ti no es importante, pero ese pequeño detalle a esa persona que lo ve le cambia el día. Le cambia el día. Entonces, esos pequeños detalles son los que generan felicidad. Y cuando alguien te manda un mensaje por privado y te dice, Miguel, oye, muchas gracias por esto que has dicho, o por este programa, o por tal, a mí me cambia, es como, ¿quién motiva al que motiva? Pues eso, ¿no? Eso, y a lo mejor pasan semanas antes de que una sola persona te diga eso. Pero cuando una sola persona te manda un privado, o te manda un mensaje, o te recomienda en redes sociales y pone un Twitter y dice, fijaros qué tontería, ¿eh? Y dice, oye, escuchar a este tío que merece la pena. Cuando lees eso, cuando un pequeño detalle, hay veces que te cambia y te vuelves a generar la sonrisa y te vuelve a dar ganas de querer seguir hacia adelante. Entonces, eso es a lo que yo me refiero con esos pequeños detalles. Porque de situaciones como esta, las sociedades salen juntas, no separadas. Si el ser humano está donde está, no ha sobrevivido gracias a ser individual. No ha sobrevivido gracias al ego. Ha sobrevivido gracias a vivir en sociedad, gracias a la protección que da la comunidad. Gracias, como pasaba en los pueblos de antaño, que hablábamos quizá también ayer, de que la vecina de al lado, al vecino que se había quedado sin trabajo, todos los días le traía un plato de comida para él y para sus hijos para que pudiera comer. Esos son los pequeños detalles que creo que tenemos que recuperar en el día a día y que probablemente se tienen que entrenar y tenemos que poner de nuestra parte. Eso es así, muy cierto, pero a veces no tenemos a nadie. Te rehaces 1000 veces y llega un momento en el que caes y no te levantas igual de rápido. Y además ves que no tienes las manos y no sabes si quieres, siempre hay que seguir adelante. Mira, la vida te va poniendo, Carlota, la vida te va poniendo personas alrededor, cuando menos te lo esperas, que a veces siendo desconocidas, te ayudan más que personas conocidas durante años. A mí hay personas que en estos últimos meses, a través incluso de redes sociales, me han ayudado más que teóricos compañeros y amigos que he tenido durante años. Nunca sabes. Pero siempre hay un motivo para salir adelante. Siempre. Siempre. Y al final lo que tenemos que entender es que los problemas en un momento determinado, evidentemente cada uno tenemos los nuestros y para nosotros son los y hay tragedias en el mundo, por supuesto que sí, a nivel individual. Yo no. Pero todos los problemas tienen fecha de caducidad si tú quieres que tengan fecha de caducidad. Y a veces lo único que tienes que hacer es dejarte llevar con la sensación de querer dejarte llevar. Y te digo, yo no sé si hay algo o no. Lo hablábamos el otro día en el programa de Vida Después de la Vida. No lo sé. No sé si hay algo o no. No sé si el destino está ya hecho o no lo creamos nosotros cada día. No lo sé. Pero lo que sí sé es que todo pasa por algo. Eso es una creencia personal, ojo, es mía. No tengo por qué, no tenéis por qué creerme. Al final todo pasa por algo. Y cuando pasa, cuando lo ves en el tiempo, cuando hoy miras hace 10 años una situación que te pasó, en algunos casos empiezas a comprender el por qué pasó. Y entiendes el por qué pasó. Y entiendes la reacción y cómo fue todo para que pasara. Por lo tanto, hay veces que tenemos que, no que dejarnos llevar, sino que quitarnos esa coraza, ¿no? Porque al final daño siempre nos van a hacer. Pero siempre hay personas que te van a aparecer en el momento que menos te lo esperes. Hay personas que no te van a ayudar, pero hay personas que sí. Hay vídeos que no te van a ayudar, pero hay vídeos que ves en un momento determinado, un día determinado, y te ayudan. Y te ayudan. Incluso sé por qué a veces no conseguimos las cosas. Yo opino lo mismo. Todo tiene una razón de ser. Entonces, al final se trata de tener esperanza. Y para tener esperanza hay que tener un motivo. Y nos tenemos que crear un motivo. Y a veces un motivo puede ser simplemente tu entorno, tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tus objetivos de vida, tú mismo.
ayudar a otros, quiero decir, puedes conseguir 1000 veces. Pero al final, en momentos así, en momentos tan complicados como el que estamos viviendo, es en ese momento donde tenemos que hacer piña. Y evidentemente, mala gente va a haber por todos lados. Hoy me decían una persona, oye, toca por favor en uno de los programas el tema del odio o de la radicalidad en redes sociales, del acoso en redes sociales, porque se está dando. Claro que sí, y lo vamos a tocar, o lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque desgraciados, salvajes, psicópatas, como estábamos hablando, hay y siempre va a haber. Pero también hay muy buena gente. Y eso es quizá el mensaje que os quiero lanzar. También hay muy buena gente. Y mucha de esa buena gente está más perdida que la llave de 10-11, como se decía antiguamente. Y hay veces que con un solo gesto a esa gente la vuelves a levantar. Y a lo mejor, oye, a otro no. Haces ese mismo gesto y no lo valora. No pasa nada. No pasa nada. No estás haciendo nada malo. No estás haciendo nada malo. Mira, yo quería, para seguir avanzando, mira, y creo que va un poco relacionado, gracias Roberto, va relacionado, bienvenido, con lo que estamos hablando, ¿no? Os voy a leer un fragmento del libro, un capítulo, os voy a leer un hilo, ¿vale? Vamos a hacer lectura online, en directo, ¿vale? Es el capítulo 16 del libro de Hilos de Medianoche. Y se llama Cómo arreglar el mundo, ¿vale? Se llama Cómo arreglar el mundo. Y dice así: debo reconocer que aún no entiendo mucho esto de las redes sociales. Esto lo escribí, yo lo voy a leer tal cual lo tengo escrito. O quizás es algo más profundo. Y en el fondo me niego a ver la realidad de una parte de la sociedad carente de empatía, capaz de viralizar un comentario siempre y cuando atañe a su ego, y a la vez capaz de ignorar a una madre en riesgo de perder a sus hijos por querer protegerlos. Ahí se reflejan los dos polos, las dos caras del ser humano, unos empáticos, comprometidos con un desconocido o desconocida al que dar voz o buscar ayuda, y otros ignorantes del dolor, en busca solo de ratificar su ego. Por eso os invito a la reflexión individual, no sobre esto concreto, sino sobre ti mismo. Vivimos en una sociedad deshumanizada, hasta que nos toca pasar de lleno por aquello que hemos ignorado. Es entonces cuando nos damos cuenta del valor del cariño, de ser escuchado y de ser apoyado. Os dejo esta metáfora muy al hilo de esta reflexión. En cualquier ciudad, en cualquier país de este caótico mundo, había un científico muy preocupado por todos los problemas que veía cada día en su sociedad. Estaba decidido a encontrar una vacuna para tanto odio, para tanto egoísmo y para tanta carencia de valores empáticos. Pasaba los días enteros en su laboratorio, pensando, reflexionando, buscando respuestas. Cierto día, su hijo, un joven de apenas 7 años, entró en el laboratorio. Quería ayudar a su padre a buscar esa ansiada solución. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió a su hijo que se marchara a otro lugar, esos pequeños detalles, para jugar o leer, y así poder seguir concentrado. No obstante, el niño insistió en quedarse allí para ayudar a su padre. Viendo lo imposible de conseguir que marchara, el padre le dio al niño una revista donde había en la portada un mapa del mundo. Aprovechó y cortó el mapa en multitud de pedazos. Hijo, como sé que te gustan los puzzles y los rompecabezas, te voy a dar el mundo en pequeños pedazos para que puedas repararlo. De esta manera, esperaba mantenerlo entretenido durante días o quizás nunca lo pudiera conseguir. Sin embargo, apenas pasadas unas horas, escuchó: papá, ya lo hice, conseguí terminarlo, he arreglado el mundo. Su padre, incrédulo, se acercó a mirar. ¿Cómo era posible que ya lo hubiera conseguido? Hijo, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi del otro lado la figura de un hombre. Así que le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y me di cuenta que había arreglado el mundo.
para arreglar el mundo, primero empieza por ti. Este hilo que escribía en el libro que publicamos hace unos meses, precisamente habla de que hay veces que no nos damos cuenta que para arreglar el mundo, para cambiar las cosas, primero debemos empezar por esos pequeños detalles, por esos pequeños gestos que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Me alegro, no me alegro que te haya puesto los pelos de punta, sino me alegro que evidentemente te haya gustado. Me alegro, mamen, bienvenida. Cada día, si queréis, lo que vamos a hacer es leer un pequeño hilo del libro que vaya un poco relacionado con el tema que estemos tocando, ¿vale? Y que a veces el único objetivo es, de verdad, que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar, que nos hagan quizás soñar. ¿Y por qué no? Decidir en un momento determinado intentar cambiar las cosas. Como os decía, probablemente no todos los males de la sociedad, pero con que podamos influenciar en nuestro entorno, en nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, desconocidos con los que te cruzas en el día a día, con que una palabra, un gesto, una mirada, un detalle, nunca sabes la repercusión que va a tener. Probablemente no tenga ninguna, pero ¿y si la tiene? ¿Y si entre todos podemos hacer que esto mejore un poquito más? Como os decía al principio del programa, os tengo preparado un pequeño vídeo en relación a esta temática, ¿no? Que era la felicidad está en esos pequeños detalles, el valor de la vida, ¿no? El valor de vivir la vida, que era un pequeño discurso, una pequeña recolección de charlas de Pepe Mújica. Os la voy a poner, voy a estar en silencio, voy a estar mirando porque tiene vídeo, ¿vale? Y os lo voy a dejar para que lo podáis escuchar en audio, para que compartir con vosotros lo que dice, que creo que tiene, a mí, como os digo, me dejó un mensaje brutal. Os lo voy a poner, me callo para que lo escuchéis bien y espero que en esta ocasión ni Twitch ni YouTube nos lo censuren. Qué gusto estar en un lugar alejado de ruidos. Mamen, ese es el objetivo. Quiero decir, el objetivo en este rincón, en estas charlas de café, pues al final es precisamente tomarnos un café, hablar, reflexionar. Ayer estábamos acordándonos de la música de los 80 y de los 90, quizá con un programa más divertido, donde cantábamos, donde poníamos a Nacha Pop o a Mikel Erenchu, o nos acordábamos del Príncipe de Bel-Air, de esos años 80-90. Y hoy quizá pues estamos hablando de manera tranquila pues de una temática totalmente diferente. El objetivo es simplemente que sea un rincón donde podáis desconectar, donde podamos compartir, donde podáis interconectar o interaccionar entre vosotros, conmigo, y que al final sea un programa, un espacio, un tiempo mucho más ameno que muchas veces el programa que sí que grabamos los sábados, que es más autotemático y que no me da la capacidad para poder interactuar con vosotros, ¿vale? Y si algo de lo que se dice, si algo de lo que habláis entre vosotros os aporta algo positivo y es útil, qué mejor manera de irse a la cama que con ese regustito de energía positiva, que en lugar de irse preocupado, con muchas veces que, sintiéndolo mucho, y soy el primero que también ve muchos programas, ¿no? Pero que parece que únicamente se empeñan en volver a revolver y a revolver y a revolver y a revolver todos los males de la sociedad, y te vas a la cama con la sensación de que todo es malo, de que, oye, vamos a intentar cambiar un poco el chip. Y sí, hay muchas cosas malas, el mundo no va como tendría que ir, pero joder, no nos quitéis, ¿no? El cambio comienza con la esperanza, el cambio comienza con un cambio de actitud. Si nos martilleáis todos los días con lo mal que va todo, en redes sociales, en programas, en tal, satura, cansa, claro que cansa. Entonces este es un pequeño espacio simplemente pues para, al final, diferente, para poder charlar, para poder reír cuando tengamos que reír, para poder reflexionar juntos cuando tengamos que reflexionar, y para poder meter caña si la tenemos que meter en algún momento determinado a quien la tengamos que meter, como también algunos que me seguís más tiempo sabéis que se hace, ¿no? Bueno, que si no me caliento, sigo hablando y al final, oye, pues lo que iba a hacer la introducción para ponernos el vídeo de Pepe Mújica
sigue siendo un monólogo que no veas, ¿eh? Os dejo, estoy aquí, pero ponemos el vídeo. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes imaginar tu vida que te la compra el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharros. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pegaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quieran, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía, esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Usas la maravillosa oportunidad de ver nacer casi milagroso. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan el brazo y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar, pero una y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odalisca que te van a recibir porque moriste en la guerra, no. La quedaste y punto. No. Lo que hay es otra cosa. Es la hermosura de vivir el tope, de querer la vida, en cualquier circunstancia, y luchar por ella, e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle al otro. Uy, que se me cae el chiringuito. ¿Qué os ha parecido? Esa frase final a mí me parece absolutamente brutal, ¿no? Por jodido que estés, siempre, siempre, siempre puedes darle algo a los demás. Y es una absoluta realidad, ¿no? Hay veces que escuchando este tipo de, o algún vídeo de este tipo, muy emocional, ¿no? Son mensajes que calan, ¿no? que llegan y que hacen que, bueno, pues que la piel se ponga de gallina. Hay veces, hay mensajes que hacen que los lacrimales se pongan a funcionar. Y si eso sucede, es porque remueve algo dentro. Y cuando remueve algo dentro, es que hay llama para encender. Y si hay llama para encender,
lo único que necesitas es alguien, si no tienes tú, si no tienes mechero, alguien que con un mechero prenda. Y cuando esté prendida y consigas otra vez emitir luz, intenta que esa luz pues aporte y encienda a otras personas que quizás estén en un momento similar al tuyo. Cierro con esto. Simplemente también en formaciones o en ventas, hay veces que ponía un ejemplo muy sencillo, ¿no? Ponía 2 mecheros, os lo voy a decir para terminar, ¿no? Ponía dos mecheros y decía, mira, imagínate que imagina que es un mechero y está apagado, y este soy yo, por ejemplo, ¿no? La única manera de encenderte, si tú no tienes capacidad para encenderte solo, es acercarlo y que se enciendan los dos, ¿no? Porque todos tenemos la capacidad de contagiarnos para lo bueno y para lo malo. Si te rodeas de negativo, si te rodeas de gente mediocre, si te rodeas de gente que solo ve el vaso medio vacío, si te rodeas de personas que quieren convencerte de que todo va mal y de que pase lo que pase todo va a ir mal y a ti todo te va a ir mal, lo más probable, y no es porque se hayan leído el libro del secreto al revés o de la magia, lo más probable es que realmente te vaya mal. Pero si decides rodearte de otro tipo de gente, que evidentemente sea luchadora, que tenga la esperanza, que tenga simplemente deseo de que las cosas vayan un poquito mejor y de que te contagien una sonrisa, de que te contagien o que te hagan brillar un poquito los ojos, esa gente merece la pena. Y da igual que sea en persona, un vecino tuyo, que sea un conocido, que sea un desconocido o que sea una persona que sigues en redes sociales, si algo te puede inspirar. Y una vez que consiga encenderte, la mejor manera de dar las gracias es hacer lo propio con otra gente que te encuentres en la misma situación. Y si esa cadena la pudiéramos llevar a cabo, estoy seguro de que quizá, pues no nuestra generación, pero imagínate la herencia que les dejaríamos a los que miran y observan sin que nosotros nos demos cuenta. Creo que es hora de irnos a la cama, de irnos a acostar. Esto nació, estas charlas de rincón, nacieron para 10-15 minutos. Llevamos más de una hora. Ha sido un placer estar con vosotros. Gente que os habéis incorporado a nuevo, pues bienvenidos. Espero que, pues hayáis encontrado algo interesante. Evidentemente, si os gusta, digo lo mismo. Esto es la cadena de favores, ¿no? Si os parece útil y queréis, aquí no se puede dar un like, pero sí promoverlo en redes sociales para que, quizás en el próximo programa, en lugar de estar 5, podamos estar 10, pues sería algo fenomenal y fantástico. Mañana os tengo preparados otro tema con el que también quizás sea un poco más simpático, en el sentido de que sea un poco más alegre para divertirnos un poquito más, ¿vale? Que me lo pueda preparar. Nos vemos mañana a las 10 aquí en Charlas de Café. Espero que tengáis una magnífica noche, que mañana por la mañana os levantéis con una sonrisa y con brillo en los ojos y podáis tener una magnífica mañana para que luego por la noche me comentéis si habéis podido lograr que el día haya merecido la pena. Muchas gracias por estar aquí, os deseo lo mejor y nos vemos mañana a las 10 en Charlas de Café. Un abrazo.